A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, la hora de salud en Radio Marca. Hasta las 4 de la tarde te acompañamos con buenos consejos, aprendiendo un montón de cosas. Ya sabéis y os recuerdo que hoy es jueves, los jueves tenemos nuestra sección con Clínica Centro, donde hablamos de traumatología y hoy vamos a hablar de cartílago, así que muy atentos porque también vamos a hablar de tratamientos, recuperación, todo este tipo de cosas. Pero antes, os lo adelantaba ayer, en el programa se celebró el Día Mundial, miércoles 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, y os dijimos que hoy, en el comienzo del programa, nos íbamos a dedicar a este tema, hablar de datos, de cifras, pero sobre todo lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la radioterapia. Me va a acompañar mi compañera de Cuídate Plus, diario médico, correo farmacéutico, redactora jefe y para aquí el alma de Cuídate, Mar Sevilla. Enseguida les saludo y estamos con nuestro invitado. Aquí arrancamos Cuídate. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. Bueno, pues os decía ahora mismo que ayer se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer y Mar Sevilla, que ya sabéis que es como mi... Voy a decir la agenda del programa porque me recuerda a todos los días mundiales, claro. Los contenidos, oye, ya en esta semana, por favor, este día es importante y ahí que estamos. Y buscamos un temazo para traer. Efectivamente. Y además, el de hoy, desde un punto de vista diferente, porque cuando hemos tratado el Día Mundial contra el Cáncer, pues hablamos en general de cifras, hablamos de tratamientos también de manera muy general. Sí, o de la prevalencia de los cánceres más frecuentes. Efectivamente. O de prevención. O de incluso. prevención también muchas veces. Pero creo que el tema que vamos a traer hoy, yo creo que es la primera vez mira que llevo años viniendo por aquí, pero yo creo que es la primera vez que lo vamos a tratar. Sí. Desde el punto de vista de la radioterapia, sí, lo hemos mencionado como tratamiento, pero a lo mejor no hemos andado en ello y hay dudas que pues los oyentes pueden tener en cuanto a la radioterapia, porque al final, sobre todo cuando no estás metido en el proceso, puedes hablar quimioterapia, radioterapia, luego te hablan de a lo mejor no necesitas pasar por ese tratamiento, pero hay otros tratamientos, y entonces... Se empiezan a liar, que yo lo entiendo. Y se lían y se creen muchas cosas que leen en internet que no saben de dónde proceden, muchos falsos mitos que hay alrededor de todo eso. Y bueno, yo creo que es importante también desterrarlos, poner un poquito de claridad en el tema y explicar bien qué es y qué beneficios tiene también para el paciente. Has nombrado internet, que es nuestro mayor enemigo aquí en Cuídate. Es nuestro mayor enemigo, pero tengo que decir que en Cuídate Plus pueden leer todas informaciones contrastadas por especialistas. Claro. Y se pueden informar con tranquilidad, con seguridad. Ya está Mar explicándomelo bien, efectivamente. O sea, lo que nosotros estamos en contra es de googlear síntomas. Eso es. Buscar un diagnóstico. De usar al doctor Google. Efectivamente. Eso es lo que no queremos en absoluto. Y luego, bueno, determinadas páginas que pues no hay un especialista detrás que te pueda llegar a orientar, y eso despista mucho, y cuando hablamos de salud es bastante peligroso. Bueno, decimos que hoy vamos a hablar del cáncer, pero desde el punto de vista de la radioterapia, y tenemos un invitado que ha venido aquí al estudio en Avenida de San Luis. Lo tenemos está con aquí, nosotros. que nos hace mucha ilusión cuando viene la gente aquí al estudio. Está con nosotros el doctor Javier Serrano, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y subdirector del Departamento de Oncología Radioterápica de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid. Javier, doctor Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, estoy encantado de estar con vosotras. Y gracias por acompañarnos, porque ayer tuvieron un montón de actividades por el Día Mundial contra el Cáncer y rápido nos dijo que sí.
Sí. Vamos, yo creo que es muy importante intentar reservar tiempo o hacer, si hay que hacer un pequeño esfuerzo, se hace por intentar llegar a la gente, llegar a la población y divulgar de una forma rigurosa, pero accesible, sobre todo lo que rodea el cáncer y el tratamiento del cáncer y el manejo de esa enfermedad y todo lo que sea ayudar a los pacientes y a la población. Estamos encantados. Pues vamos a empezar por el principio, si os parece. Venga. Sobre todo hablando un poco o explicando, haciendo entender ese tratamiento de la radioterapia. Cuando hablamos de radioterapia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo creo que es muy importante el sentar esas bases. O sea, radioterapia se entiende como el uso de la radiación, ¿de acuerdo? La radiación ionizante, con un fin terapéutico, ¿de acuerdo? Entonces, radioterapia recoge múltiples técnicas de tratamiento, múltiples tipos de tratamiento en situaciones distintas, pero todas están bajo el paraguas de la radioterapia. Es el uso de la radiación controlada, dirigida y con uso terapéutico. Fundamentalmente, la inmensa mayoría del uso que se hace de radioterapia es en pacientes con cáncer, contra la enfermedad del cáncer, pero también, y a lo mejor luego, si me dais tiempo, os doy una pequeña anécdota, también tiene un papel y cada vez se está viendo sus beneficios en otras enfermedades que no son cáncer. Wow. Pues, lo apuntamos y le vamos a dar tiempo, porque a mí me ha llamado la atención, claro, siempre cuando hablas de radioterapia automáticamente todo el mundo nos vamos al cáncer, lógicamente, como un tratamiento solamente para esta enfermedad. De hecho, la mayoría de las personas o gran parte de las personas que tienen este diagnóstico en algún momento del proceso reciben radioterapia, puede ser, ¿no? Cerca, creo que es más de la mitad. Sí, totalmente. O sea, se estima que aproximadamente 2 de cada 3 pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer van a necesitar un tratamiento con radioterapia en sus distintas formas o tipos a lo largo de su enfermedad. Con lo cual es un volumen de pacientes y de personas muy importante, con lo cual tiene un peso específico importante. Y te doy otro dato, el 50% de los pacientes que alcanzan una curación, o sea, 1 de cada 2 pacientes que consiguen alcanzar una remisión de la enfermedad, de su tumor, lo hace gracias a la radioterapia fundamentalmente, bien de forma exclusiva o asociada a otras terapias. O sea, es uno de los pilares, junto con la cirugía y también con el tratamiento farmacológico, que marcan la pauta y consiguen pues lo que estamos viendo en los últimos años, mejorar año tras año los resultados del control de esta enfermedad. Claro, cuando hablamos de radioterapia desde el punto de vista del paciente, tendemos a, ¿cómo pregunto yo esto? ¿Cómo me expreso bien para entenderlo? A poner en un papel secundario la radioterapia. Muchas veces decimos... Lo puedes decir tranquilamente. Quimioterapia, ¿no? Quimioterapia, o sea, el cáncer tienes la sensación... no como paciente, porque ya te lo habrán explicado, pero antes de ser un paciente o estar metido en este proceso, decir, bueno, quimioterapia parece que va a hacer más, ¿no? Y entonces como que la radioterapia es algo secundario. O cuando estás llegando ya al final, ¿no? Que ya no te quedan opciones. Yo creo que mucha gente piensa es como... Esas dos imágenes de no tener... probablemente son múltiples factores los que causan que la radioterapia, como uno de los principales agentes en el tratamiento del cáncer, no tenga la visibilidad o la trascendencia o el alcance de una forma natural, como el que conoce quién va a hacer una prótesis de cadera o te vas a operar de una hernia o de una apendicitis. Son cosas naturales, pero la radioterapia tiene siempre ese estigma, ese mito, lo has dicho tú muy bien, como un tratamiento ya en las últimas fases, con poca expectativa de resultados, etcétera, etcétera. Y es todo lo contrario. O sea, la radioterapia, como acabo de decirte, es uno de los 3 pilares fundamentales, absolutamente fundamentales. En la inmensa mayoría de los tratamientos con radioterapia se hacen con fines curativos. ¿De acuerdo? O sea, la radioterapia se puede utilizar, por ejemplo, de forma exclusiva, como tratamiento único, para tratar muchos tumores en estadio localizado en lugar de la cirugía. Se obtienen los mismos resultados en cuanto a control de la enfermedad en un cáncer de próstata localizado que con la cirugía, en un cáncer de laringe localizado que la cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando el paciente, que es lo que tú acabas de decir, pues desgraciadamente recibe este diagnóstico, tiene que iniciar este proceso, empieza a conocer pues a sus médicos responsables, al equipo que le va a llevar, es cuando conoce la radioterapia y tiene una visión real de lo que es esta terapia, de cuál es el equipo humano que está detrás
y de las expectativas y los excelentes resultados que tenemos. Claro, decías con estos ejemplos que acabas de poner que tiene los mismos resultados que una operación. Entonces, ¿los beneficios son mejores optar por radioterapia frente a una...? No. Lo que nosotros decimos es que es una alternativa que afortunadamente es normal la evolución de la medicina y de la forma de tomar decisiones. Actualmente la inmensa mayoría, por no decir todos los centros hospitalarios, tienen comité de tumores. Tienen comité de tumores donde cada caso se analiza por todos los especialistas, por oncólogos médicos, por oncólogos radioterápicos, cirujanos, radiólogos, etcétera. Y se plantean las opciones. Entonces, afortunadamente, cada vez es más habitual el que se pongan encima de la mesa varias opciones para un mismo paciente. Lo normal es que un paciente no tenga solo una opción. Cada opción tiene sus ventajas y sus inconvenientes y hay que empoderar al paciente y explicarle las ventajas y los inconvenientes de cada opción, informándole que tiene unas expectativas de resultados similares, pero con unos matices en cuanto a duración, tiempo, ingreso, efectos secundarios, etcétera, etcétera, que le puede a un paciente a lo mejor por nada del mundo se quiere meter en un quirófano porque tenga una fobia a un quirófano. O otro paciente, por ejemplo, no puede estar durante un tiempo de varios días recibiendo radioterapia y necesita un tratamiento inmediato como puede ser la cirugía. Simplemente lo que hay que hacer, la obligación de los profesionales es informar de todas las opciones. Y en ese sentido, yo creo que la radioterapia está haciéndolo bien en los últimos años y se está posicionando, pues en ocasiones, alternativa a la cirugía, en ocasiones, tratamiento complementario a la cirugía, o complementario a la quimioterapia, pero insisto, la inmensa mayoría de los casos de pacientes que tratamos es con intención curativa. Vale, eso es importante, el que también se vea como un complementario, ¿no?, a otro tratamiento. No es elegir entre un tratamiento u otro, a veces tienen que ser dos, ir combinados y cada uno tendrá, su papel, efectivamente. Ha hablado de los síntomas, claro. Mucha gente también empieza a pensar en los síntomas. ¿Qué voy a sentir con la radioterapia? ¿Qué me va a provocar la radioterapia? Con la quimioterapia, pérdida de pelo, ya se sabe, ¿no?, todos esos síntomas que vienen después. Con la radioterapia, ¿qué ocurre? La radioterapia va muy dirigida y está muy relacionada los síntomas o lo que pueda notar el paciente en función de la localización, la región y la enfermedad que tenga que tratar. No tiene nada que ver el tratar a una paciente posteriormente a una cirugía de cáncer de mama con un tratamiento complementario con radioterapia a otro perfil que puede ser un paciente con un cáncer de laringe en que recibe solamente radioterapia o un paciente con cáncer de próstata. La radioterapia es un tratamiento que se administra localmente en una zona muy concreta o en una región, con lo cual, lógicamente, como cualquier tratamiento, tanto farmacológico como quirúrgico como radioterápico, la zona que es sometida al tratamiento va a experimentar procesos de inflamación, de irritación, de molestias o síntomas derivados de esa inflamación local que en la inmensa mayoría son transitorios, se resuelven con medidas muy sencillas, muy conservadoras y se recuperan totalmente, con lo cual no varía mucho. Por ejemplo, porque si no me lo preguntas seguro que me lo vas a preguntar, la radioterapia quema. Vale, es que además es una falsa creencia. Es que era lo que iba a preguntar. Te he leído la mirada. Estoy con expertos. La radioterapia no quema. Vamos a ver, la radioterapia en determinados tratamientos que tiene que tratar determinadas zonas, como puede ser una mama o como puede ser una región cervical, etcétera, lo que provoca el tratamiento de esa zona es un eritema en la piel, o sea, las células de la piel se inflaman, genera un eritema muy parecido a lo que es un eritema solar por exposición, que se maneja con tratamiento tópico, con medidas locales y que es transitorio y que al terminar el tratamiento se resuelve completamente. Con lo cual, esa imagen o mito de tratamientos de hace muchísimas décadas, porque la radioterapia hay que decir que es el tratamiento, no iba a decir como el quirúrgico, porque claro, la cirugía lleva siglos y siglos, pero el tratamiento oncológico específico más antiguo que hay. Llevamos más de casi 130 años desde que se aplicó el primer tratamiento con radioterapia. Con lo cual, esa imagen de eritema cutáneo, inflamación de la piel, signos de quemadura, etcétera, vienen de otra época, vienen de cuando los medios por los cuales se podían tratar a los pacientes, sea cual sea su localización y su órgano y su región,
eran similares y no permitían ese control que tenemos ahora. Si ahora tienes que tratar a un paciente con un cáncer de pulmón, no provocas esa sintomatología en la piel, porque es un órgano profundo, o en el hígado, o en la próstata, etcétera. Solamente es en aquellos casos en los que regiones están muy expuestas en piel, provoca ese eritema. Pero como digo, es leve, transitorio y recuperable. Son las imágenes que nosotros nos hacemos en la cabeza, claro, pero las personas pueden decir, vale, es que me dicen radioterapia, un láser, y dices, esto es como cortar, ¿no?, con láser, y te imaginas un poco eso y todo lo que venga después. Otra que yo creo que se puede imaginar la gente es que se queda radiactivo. Yo creo que es otra cosa que puede ser así dentro, sí. Pues lamentablemente yo a mis pacientes siempre les digo, mira, a pesar de que te vamos a someter a un tratamiento, tengo que decirte que ni vas a poder cargar el móvil tú mismo, ni te vas a iluminar por la noche, ni vas a tener ningún poder especial. La inmensa mayoría, por no decir casi la totalidad de los pacientes que se someten a tratamiento en la población general, la inmensa mayoría se hace con lo que llamamos radioterapia externa, en la que un acelerador lineal o un equipo emite un haz dirigido de radiación hacia el interior del paciente. Ese haz actúa sobre las células del tumor dentro del paciente, no deja ningún componente radioactivo. El paciente entra, recibe la sesión de radioterapia, sale y no tiene ningún componente radioactivo. Hay un porcentaje de pacientes en una técnica que se conoce como braquiterapia, en la que en algunos casos, no en todas las braquiterapias, permanecen implantes pequeños radioactivos, como pueden ser en próstata o en otras localizaciones, que no es que queden radioactivos, sino que durante un periodo de tiempo limitado tiene que tomar una serie de precauciones alrededor hasta que se elimina esa primera fase de exposición a esa radiación, pero posteriormente, una vez pasado ese periodo de tiempo, vuelven a tener una vida absolutamente normal, con lo cual el resumen es, la radioterapia no te la quedas tú, la radioterapia es para la enfermedad. ¿Nos da tiempo a la anécdota? Claro, yo quería saber la anécdota. Tenemos en 30 segundos. 30 segundos te la cuento. Quiero saberla porque yo creo que nos va a abrir la ventana a hablar un día sobre este tema. Perfecto. Vamos a ver, en el último récord del mundo que consiguió Usain Bolt, previamente a ese récord del mundo, fue sometido a tratamiento con radioterapia a dosis bajas, que se conoce su poder antiinflamatorio y que se usa en patología deportiva, en patología artrósica. En artrosis consigue controles y mejorías de más del 70% y consiste en tratamientos muy cortos, de 3 días, con muy pocas sesiones, a muy poca dosis. No son dosis que se utilizan para tratar el cáncer, no tiene nada que ver, busca otro efecto. Y es muy útil pues en tendinopatías, artritis, artrosis, degeneración, y lo que tenía precisamente Usain Bolt era una fascitis plantar, y previamente en Alemania, antes de su último récord, se trató con radioterapia y consiguió el récord. O sea que... Mira, no lo sabía. No, yo tampoco lo sabía, o sea, me estoy quedando alucinada, pero se nos abre un tema, y más estar en la radio del deporte para poder hablar de esto y el por qué y cómo es esa dosis, por qué ayuda. Yo quiero darle las gracias por haber venido aquí, de verdad, doctor Serrano. Muchísimas gracias a Para vosotras. nosotros era un día importante que estuviese con nosotros. Yo creo que ha quedado lo suficientemente claro, por lo menos, esas primeras dudas que podemos tener como pacientes frente a la radioterapia. Y nada, ya preparando el especial que podamos hacer aquí en Radio Marca. Pues muchísimas gracias, y mi recuerdo y mi reconocimiento a todos esos pacientes que todos los días siguen luchando y siguen adelante para superar la enfermedad. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Mar. Nada, nos vemos la semana que viene. La próxima semana nos volvemos a ver y ya preparamos este especial. Venga, lo hacemos. Vamos a hablar ahora de cartílagos. Yanela Clavo. ¿Securitas Direct? Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa. Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa. Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo 2 hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta. Eso es. Pueden abrir con el móvil. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Bullaque. No, lo de Retuerta del Bullaque era verdad. Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Bullaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Bullaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. ¿Trabajas en un gimnasio, un club deportivo o en una pyme del sector? Entonces ya sabes que la normativa europea en sostenibilidad te afecta y no tener un plan puede salir caro. ESUE te ofrece asesoría y formación totalmente gratuitas para elaborar tu plan de sostenibilidad paso a paso y sin líos. Las plazas son limitadas. Entra ya en pymesostenible.com y reserva la tuya. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Los domingos saben mejor cuando los aliñas bien. Ivette Agudo y el chef Sergio Fernández te esperan en Aliñados, el nuevo programa gastronómico de Radio Marca. Recetas, trucos, historias y mucha pasión por la cocina. Aliñados, todos los domingos a las 9 de la mañana. Solo en Radio Marca y también en formato podcast. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Step one, you say we need to talk, he walks, you say. Bueno, qué buena música, para acompañar a nuestro protagonista de hoy. Lo digo en masculino porque es un protagonista que yo tenía ganas de hablar de este tema. Bueno, estamos con nuestros jueves con Clínica Centro, ya sabéis, los conocéis, es referente absoluto en cirugía traumatológica deportiva y además Centro Médico de Excelencia FIFA. Y bueno, lleva años para todos los deportistas, para todos los aficionados al deporte, para todas las lesiones traumatológicas, bueno, pues siendo un centro de referencia, ¿no? Cuando tienes un problema así que tiene que ver con traumatología, dices, vete a centro, la típica coletilla que tenemos todos, o que le decimos al amigo, al vecino, al compañero, vete a centro, que te lo miran, vete a centro, que te lo arreglan. Pues esto es un poco lo mismo. Nosotros, pues vamos a centro. Como decía, hoy tengo protagonista masculino que es el cartílago, que tenía yo muchas ganas de hablar del tema, porque como llevamos tanto tiempo en este programa hablando con la doctora Guillén, que es toda una experta en el cartílago, hemos dicho, pero ¿cuándo vamos a hablar de tu tema? Que este tema, bueno, yo creo que cuando sabes tanto de algo te tiene que apasionar. Porque es que, fijaros, bueno, la doctora Guillén ya sabéis que es traumatóloga experta en cirugía de pie, tobillo y patologías del cartílago articular, jefa de la unidad de cartílago en la Clínica Centro, forma parte del equipo de unidad de rodilla, pie y tobillo, y bueno, está en Centro Premium, que ya os hemos hablado de que es Centro Premium, ¿no? Entonces, por fin llegó tu día, Isabel. Por fin llegó tu día, o sea... Este es mi niño bonito. Eso te iba a decir, o sea, cuando te encanta hablar de la traumatología, sabes de traumatología, pero siempre hay por el que tienes un poquito de predilección. ¿Y es el cartílago? El cartílago, totalmente. Vamos, es mi niño bonito, es lo que más he estudiado, yo creo. ¿En serio? Y de lo que más trato, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en general en traumatología el cartílago, como las lesiones de cartílago son tan frecuentes y se dan en todas las articulaciones, claro. Pues claro, al final todos lo vemos, todos lo tratamos, y si Dios quiere... y vivimos muchos años, al final tendremos alguna patología de cartílago en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, si significa que es porque hemos vivido muchos años... Está bien. Pues mejor, está y si lo podemos tener bien, pues oye, mejor que mejor. Claro, cartílago, ¿por qué está en todos lados? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué cartílago y por qué...? El cartílago yo no sé por qué lo veo... yo, que no sé, digo, es una parte muy sensible, muy... Que va al revés. Mira, muy frágil, ¿no? Es totalmente lo contrario. Mira... Nosotros el hueso, tú tienes una fractura de un hueso y ¿qué pasa? Te duele muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros en nuestras articulaciones, cuando hacemos la flexoextensión de rodilla, lo que quieras, cuando tú mueves una articulación, ¿qué ocurre? Que si no hubiera cartílago estarías rozando hueso con hueso. ¿Y qué pasaría? Te dolería muchísimo. Porque claro. El hueso duele mucho. Entonces el hueso tiene terminaciones nerviosas, tiene muchos vasos, etcétera. Entonces sangra, duele, etcétera. El cartílago, ¿qué pasa? Que no tiene nada de eso. El cartílago ni tiene nervios ni tiene vasos. Y es una estructura muy densa. Es como, yo digo a veces para que os hagáis una idea, como la oreja, así que es duro pero blando. Sí, que tiene, sí.
¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Eso tapiza a los huesos en las articulaciones. Entonces, de esta manera, cuando tú mueves, por ejemplo, una rodilla, el fémur y la tibia, no rozan hueso con hueso, y entonces no duele. Claro, pero... Y si falta el cartílago, te duele. O sea, que tú claro, cuando te duele, entonces no es que te duele el cartílago. Te duele que no lo tienes. Claro. Eso es una cosa muy importante. Cuando la gente me dice, me duele el cartílago, y digo, no, lo que te duele es la falta de cartílago. Si tú tuvieras cartílago, no te dolería. Porque al no tener cartílago, lo que está haciendo es rozando hueso con hueso, o el hueso está expuesto, y entonces el hueso es el que duele. Vale. Entonces, el cartílago es una estructura muy dura, es muy denso. Y las funciones del cartílago son básicamente dos. Una es que es una estructura densa, pero que tiene cierta amortiguación. Entonces tú cuando saltas, cuando corres, cuando presionas sobre el cartílago, tiene cierta amortiguación de la carga. Como si fuese el suelo de los parques infantiles. Exacto, que son amortiguados. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Al amortiguar el cartílago, no le llega la tensión al hueso. Claro. Y entonces no te molesta. Claro, si ese cartílago no tiene esa función de amortiguación, ¿qué ocurre? Que estás transmitiendo la carga al hueso. Y el hueso se daña. Claro. Entonces, la principal estructura, o sea, la principal función del hueso es la amortiguación que tienen las articulaciones. Y la segunda es que no tiene terminaciones nerviosas, con lo cual no producen dolor. Pero entonces esto, entonces su roce no duele. Entonces cuando me duele es cuando ya lo que me está doliendo es el hueso, no me duele el cartílago. Si no me avisa el cuerpo de que algo está yendo mal, o sea, si es por desgaste, por ejemplo, no porque se haya roto, porque se haya... ¿Cómo me entero? Claro, entonces aquí hay dos tipos de lesiones. Las lesiones de cartílago pueden ser las lesiones traumáticas, es decir, te das un golpe y entonces te salta un trozo de cartílago. Pues hija, es que te das un golpe, como digo yo muchas veces, te arrolla un tren, pues te puede pasar una fractura, una lesión de cartílago o cualquier cosa. Y ahí lo que ocurre es como que salta. ¿No te pasa a veces que tú le das a una mesa... dan un golpe y salta la pintura? Ah, sí, que se descascarilla, ¿no? Se descascarilla, sí. Pues eso pasa igual. Se puede descascarillar el cartílago por un salto, por un traumatismo. Pues eso ahí tendremos que hacer un tipo de tratamiento. Y otra cosa es que tú cuando estés moviendo la articulación haya un roce especialmente fuerte en un sitio. Eso ocurre, por ejemplo, cuando nosotros tenemos deformidades en la carga. Si tenemos unas deformidades, las piernas en vez de tenerlas rectas, las tenemos un poco arqueadas, las tenemos un poquito en X o en O, ¿no? Siempre decimos las piernas arqueadas o las piernas en X. Sí. Pues claro, esas piernas hacen que tú cargues más en una zona que en otra, y entonces esa zona del cartílago que está sobrecargada, al final se va a ir erosionando porque va a tener demasiada carga. Y entonces eso también, pero eso ya son lesiones por sobreuso, vale. por una mala... Y entonces ahí lo que va haciendo es que se va desgastando poquito a poco. Es lo que digo yo. A veces el cartílago también, para explicarle a mis pacientes, les digo, esto es como la pared. Entonces, si la pared la rozas mucho, ¿qué ocurre? Que ves que la pintura está rozada y se va descascarillando poquito a poco. Entonces tú puedes tener un descascarillamiento poquito a poco o puedes tener un desconchón de repente. Claro. Entonces el desconchón es la lesión traumática. Y el descascarillarse poquito a poco es las lesiones un poco ya más degenerativas y que pasan con el tiempo, ¿no? Por el sobreuso. O sea que al final, por eso decías que si somos muy longevos, ¿no? Claro. Pues vas a tener un problema de cartílago seguro. Claro. Si es a lo mejor por pues lo que decíamos antes, que tienes las piernas en X por deformidades, ese desgaste puede llegar antes. Exactamente. Puede llegar antes en unos sitios y menos en otros. Y luego también llega antes si sobreusas mucho. O sea, hay dos cosas también que dañan mucho el cartílago, que es el deporte excesivo. O sea, los deportistas profesionales saben la vejez que les espera. Claro. Es decir, tú cuando llevas pero te digo deportistas, como te digo, ayer vino a la consulta un albañil y digo, es que usted ha usado mucho sus articulaciones, claro, un albañil. Trabajos muy físicos, ¿no? Muy físicos, con mucho tiempo de agacharse de esto, peso, etcétera. Entonces esos tipos de trabajo también producen mucha sobrecarga en las articulaciones. El deportista produce sobrecargas en las articulaciones, entonces todo eso desgastantes. Entonces ellos tienen desgaste más jóvenes que los que no hemos hecho eso y podemos tener un desgaste a mayor edad, ¿no? Claro. Y otra cosa súper importante, Yanela, como siempre, el peso. El peso con cartílago. Claro, si no es lo mismo que tú peses 60 kilos que peses 80. Es que claro, tú por cada paso
A nivel de la rodilla, vamos a hablar, ¿eh? Tú por cada paso multiplicas por 2 tu peso. Entonces, si tú pesas 60 kilos, en cada paso 120. Pues claro, tú imagínate, si das 10.000 pasos por 120 kilos en cada paso, tú imagínate todos los kilos que le estás metiendo. O sea, eso más, claro, en las rodillas, en los tobillos, en la cadera. Entonces, por eso es mucho más importante las lesiones de cartílago en el tren inferior que en el tren superior. Es decir, si tú tienes una lesión de cartílago en la cadera, en la rodilla o en el tobillo, nos va a dar mucha más guerra que si es en el hombro, en el codo, en la muñeca, porque el hombro, codo y muñeca no tiene carga. Claro. Entonces se toleran mucho mejor las lesiones de cartílago porque no hay tanto, y de hecho hay menos lesiones de cartílago. En cambio, en los deportes, en las articulaciones de carga hay mucha más lesión de cartílago por desgaste y por el peso, porque el peso al final hace que tengas más... O sea, ¿quién está más cansado? ¿El que lleva 20 kilos o el que lleva 0? Claro, normal. O sea, entonces el peso también es importante. Pues eso, mucho cuidado, claro. Por eso habrá menos desgaste en las articulaciones del tren superior también, en este caso, en todo, tanto en el desgaste, en el peso, los kilos, todo eso, o sea, todo lo que le estemos poniendo de más al cuerpo. Claro, tú piensas nada más, por ejemplo, las prótesis. Las prótesis de las articulaciones las ponemos por desgaste, ¿no? Porque la articulación está desgastada. Uh-huh. ¿Cuántas prótesis de hombro se ponen? Pues en la clínica, que se ponen muchísimas, se ponen 100 al año. ¿Y de prótesis de hombro? ¿De cadera? De rodilla estamos en 800 y de cadera 900 al año. De 100 a 800, madre mía. O sea, hay muchísimas más prótesis del tren inferior que del tren superior. ¿Por qué? Porque le echamos carga. Fíjate. Entonces las articulaciones de carga se desgastan más porque el peso influye en la desaparición del cartílago. O sea, tienes más roce. No es lo mismo si tú tienes una pared por la que no pasas nunca y no rozas nunca. Claro. Pues está mucho mejor conservada que la que estás todo el tiempo rozándole, ¿no? Justo dando la silla ahí todo el rato y al final se termina haciendo el agujero, pues claro. Eso es normal. Bueno, tela, ¿eh? No son tan frágiles, pero hay que cuidarlas. No hay nada que podamos hacer para evitar o retrasar ese desgaste o ese problema. Hombre, lo del peso, por supuesto, si lo has dicho que va directamente, es proporcional. El peso, el mantenernos bien alineados. O sea, por ejemplo, si vamos viendo que se nos va deformando las articulaciones, oye, pues me noto que tengo la rodilla que se me está yendo para afuera, o se me está, porque lo que os he contado, que a veces tenemos deformidades en varo, que es las piernas arqueadas, o deformidades en X, pues claro, esas deformidades, si las tenemos, pues a lo mejor las podemos corregir un poco con un buen ejercicio, con unas buenas plantillas, etcétera, y compensar. Y luego el deporte o el ejercicio, modularlo tú, mantenerte bien musculada, que tus articulaciones estén sanas, que tengan fuerza para hacer el deporte que hagas, etcétera. Todo eso va a ayudar a que el cartílago lo conservemos mucho mejor. Pues mira, pues si vamos o queremos vivir y vamos a vivir tantos años, vamos a hacer todo lo que podamos. Claro. Lo del peso es importante remarcarlo, lo que has dicho. A mí me gustaría hablar, dentro de este dolor articular, del cartílago, de la artrosis. Claro, yo te iba a decir, me iba a salir artritis. Claro, es que eso es... artrosis. Pero es que seguimos liándolos con artrosis o artritis. Siempre dicen, es que tengo artrosis o artritis. Bueno, una de las dos. Eso es muchísimo, me lo dicen todos. Te cuento, es diferente, pero están relacionados. La artritis es una inflamación de una articulación. Vale. Entonces tú puedes tener la articulación inflamada por muchas cosas. Por un golpe, por un proceso reumático, una artritis reumática. O puede estar inflamada por una artrosis. Vale. Pero una artritis es que la articulación está inflamada, la que quieras, de la mano, de la rodilla, de tal. De repente tú notas que tu articulación está inflamada y eso es una artritis. Vale. Itis es siempre inflamación, vale. Arto de articulación, una articulación inflamada. Vale. Una artrosis, tú puedes tener una artrosis pero no tener inflamación. Vale. Y puedes tener una artrosis y tener inflamación. Vale. Entonces, ¿qué es la artrosis? La artrosis es una degeneración del cartílago. ¿Vale? Entonces, la artritis es una inflamación de cualquier articulación y la artrosis es una degeneración del cartílago de cualquier articulación. Entonces, no todas las... Esto es como la gota, ¿no? No todas las artrosis son artritis, están inflamadas, bueno, son artritis, ni todas las artritis son por artrosis. Vale. O sea, que no tiene relación, o sea, que realmente es porque confundimos el nombre. Bueno, no relación, quiere decir. Uno es inflamación y otro es degeneración. Vale. Pueden tenerla juntos, pues tener una rodilla, por ejemplo, que esté degenerada y inflamada, pero tú puedes tener una rodilla degenerada solo o una rodilla inflamada solo.
Vale, no tiene nada que ver. Nosotros nos centramos ahora en la artrosis, entonces, en la artrosis articular, que es esa degeneración del cartílago. Pasa que en las lesiones de cartílago tenemos distintos tipos. ¡Jo, qué bien! Vamos ahora con los tipos. Claro, es que esto no me extraña que haya tanto. Claro, es muy difícil. Bueno, si yo al final dices, hay gente que, bueno, una de ellas yo, que te dedicas la vida a ello, claro, y todavía no sabes tanto. Entonces, el cartílago tú lo puedes dañar un poquito, mucho, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de daño que tienes, tenemos una clasificación. Vale. La clasificación que más se usa es la de Otterbright, que es, bueno, entonces te dicen grado 1, 2, 3 y 4. Te lo voy a explicar. El grado 1 es que está más blando. Que el cartílago está blando. Está más blando. Entonces, eso realmente es muy difícil verlo con pruebas de imagen. Tú que un cartílago está más blando, o lo tocas, o cómo lo ves. Es verdad que ahora hay pruebas de imagen y de resonancia que ya no solamente te miden la estructura, sino que te miden si tiene agua, si tienen proteoglicanos. Entonces, esas son, cuando tú te dices una condropatía grado 1, es eso, que está, pues a lo mejor tiene menos contenido de agua o más contenido de agua, o los proteoglicanos, que es una proteína que tienen más o menos cantidad. Pero en realidad la estructura es perfecta. Vale. El grosor que tiene el cartílago es perfecto, pero tiene un poquito de más blandito. Vale. ¿Vale? Grado 1. Grado 2 es cuando tienes un poquito de desgaste superficial. Es como que tú notas o sea, superficialmente. Tú lo puedes ver en una resonancia y lo puedes ver in situ, ¿no? Por cirugía. Y tú ves que el cartílago está un poco como... No llega a estar deshilachado, pero sí que está como erosionado nada más que la superficie, muy poquito. Vale. ¿Vale? Solo la cobertura. Solo la cobertura, ese es el grado 2. El grado 3 es cuando ya te falta, del grosor que tienes que tener, tú ves que te falta menos de un 50%. O sea, si tú tienes un 100% de cartílago, menos del 50% te falta. Que te falte un 10, 20, 30, 40, 50, 40% de cartílago, es decir, te falta grosor, ahí sí que tenemos una lesión grado 3. Y un grado 4 es cuando te falta todo el cartílago, del 50 al 100. Vale. Es decir, cuando ya tienes, como les digo yo, un cráter y tienes el hueso expuesto. Es decir, yo veo el hueso porque el cartílago me falta. ¿Vale? Eso ya es... Ese es el mayor grado. Pero, por ejemplo, fíjate, a mí muchas veces te vienen el paciente y te dicen, doctora, vengo porque tengo una condropatía grado 4. Y digo, no me has dicho nada. Porque claro, tú puedes tener una lesión de cartílago completa y ver el cartílago, pero si tú tienes esa lesión en 2 centímetros de la articulación, tenemos un problema. Pero si tú la tienes en 2 milímetros, no nos va a dar guerra. Entonces, vale, claro, no solamente es qué grado tienes de lesión, es decir, cuánto cartílago en grosor te falta, sino cuánto te falta en extensión. O sea, ¿es muy grande la lesión o es muy finita? ¿Es una grieta en la pared o tenemos un desconchón completo? Porque claro, las grietas en la pared, ¿cuántas veces tenemos una grieta en la pared y la tienes ahí? Has dicho cuando van con condromalacia tipo 4. ¿La condromalacia es artrosis? Porque la condromalacia es desgaste. Sí. Y la artrosis es desgaste. A ver, esto es hay dos conceptos, condromalacia y condropatía, ¿no? La gente me dice condromalacia y condropatía. A ver, en realidad, el grado es el que te dice la lesión que tienes, tanto la condropatía como la condromalacia. La condromalacia lo que habla también un poco es del estado del cartílago, es decir, que hay veces que el cartílago te puede faltar en estructura, pero también puede ser de mala calidad, ¿sabes? ¿Vale? Por ejemplo, tú puedes tener una anemia, ¿vale?, que dices, tengo pocos glóbulos rojos. ¿Pero por qué tengo pocos glóbulos rojos? ¿Porque los que tengo son deficientes o porque tengo poco volumen o poco número, ¿no? Vale. Pues tenemos las anemias ferropénicas, las anemias megaloblásticas, las anemias... O sea, hay distintos tipos de anemias. Pues en el cartílago pasa un poco igual. Me falta solo la estructura, el cartílago que tengo es menos denso, menos fuerte, entonces ahí estamos en condropatías, condromalacias, etcétera. Entonces ahí ya... Vale, que no es lo mismo, es lo mismo, pero no es lo mismo. Exactamente, porque como dice, bueno, igual que tienes osteopenia, ¿no? Osteopenia, que es que el cartílago tiene, el hueso tiene menos densidad ósea. Entonces, todo tiene eso, anemia, osteopenia, condromalacia, todo eso lo que hace es que tienes la estructura tiene menos ¿cómo se dice? Menos cualidad, ¿no? O menos... Vale. La cualidad es peor. Vale. Eso, condromalacia o condropatía. Eso es. Que no es lo mismo. No lo digo por sinónimos, sino que, bueno, que están en la misma. ¿Y la artrosis? Es cuando no tienes, claro, cuando te falta.
Cuando te falta el cartílago se produce la artrosis. Tiene que faltar el cartílago. Claro. Vale, yo pensé que la artrosis era, o sea, que el desgaste también era el proceso de la artrosis. Claro, o sea, cuando ya te falta el cartílago, entonces aparece la artrosis. Es la artrosis, vale. Y ya cuando se instaura la artrosis, ya no solamente es que te falte el cartílago, sino que el espacio que hay entre un hueso y otro se van disminuyendo, entonces van empezando las articulaciones como a perder ese espacio articular y se van cerrando. Vale. Y entonces ya es luego cuando ya van hueso con hueso totalmente, entonces pegan hueso con hueso. Yo hay a veces que opero prótesis de rodilla y digo, pero ¿cómo han podido vivir así? Con esta rodilla tan mala que las ves y dices, si es que me duele a mí de verlo. O sea, por aguantar el dolor, aguantar las molestias, por... Tremendo, tremendo. Es verdad que la artrosis luego tiene picos más o menos lesivos, es decir... O sea, que la gente dice, pues tengo como rachas peores y rachas mejores, ¿no? Si están más equilibrados, mejor fuerza, menos inflamación, van mejor. Y luego tienen fases en las que como que recaen un poco, ¿no? Entonces hay que cuidarles. La artrosis no se cura. Vale. Se trata. Es que cuando has dicho antes lo de los tratamientos, entonces tú te puedes tratar el cartílago durante la condromalacia o condropatía, pero cuando ya es artritis... No. Cuando ya es artrosis, siempre te lo puedes tratar. Sí. Te lo puedes tratar en todas las fases. Pero la artrosis... Pero durante la condromalacia se puede curar. Eso es. Pero cuando estás en artrosis, no. Ya no es curativo. Haces tratamientos que llamamos paliativos. Esto pasa como con la diabetes. ¿Tú curas la diabetes? No. La tratas. Claro. Entonces la artrosis ya la tratas, no la curas. Hacemos que el paciente sea un buen artrósico, como le decimos. Claro. Pero va a seguir siendo artrósico, porque la artrosis no la puedes quitar. Y una condromalacia no tratada es más que seguro que acabe en artrosis. Exactamente, con el tiempo acaba en artrosis. Problema que estoy encontrando... es que estoy alucinando con el programa de hoy, porque me estoy enterando de cosas. O sea, yo lo de artrosis, el cartílago y la condromalacia no lo metía en el mismo saco ni de broma. Pues, o sea, que imagínate hasta qué punto. Es que es muy fuerte lo que claro, está diciendo. Yo lo que les digo a mis pacientes, digo, a ver, es que aquí no hay café para todos. Claro. Entonces, yo cuando te viene un paciente, dependiendo de lo que tenga, puedo hacerle nada, puedo hacerle infiltraciones o puedo tener que operarle y colocarle una prótesis. Claro. Y todas son lesiones de cartílago en distintos grados, en distintos pacientes y en distintas entidades, ¿sabes? Pero habrá alguien que diga, bueno, y no me puedes poner si ya tengo artrosis, no me puedes poner una prótesis. Sí, claro. Y eso no soluciona. Sí, claro, eso lo tratas, pero no has curado. O sea, no has curado la artrosis, claro. Lo que has hecho es paliarlo. O sea, le quitas la articulación, le pones un metal, pues claro, va muy bien. Pero no se ha curado. Claro. Madre mía. ¿Y tú cómo se hace un trasplante? Pues hombre, es que si quitas el riñón y le pones otro, pues claro, sí, hombre. Pero el dolor, claro, es que es mucho dolor, eso sí que me ha quedado claro, pero cuando tú tienes una condromalacia, el dolor te puede recordar... Pues tú puedes confundirlo con una artrosis y decir, bueno, total. Es que esto es artrosis, es que esto no tiene solución, es que ¿para qué voy a ir si es artrosis? Y todavía no es artrosis. Claro, aquí hay una cosa súper importante y es que haya un buen espacio articular, que tengas, o sea, tú cuando tienes un espacio articular, el espacio articular es el espacio entre los dos huesos. Si todavía tienes espacio entre los dos huesos, los tratamientos son mucho más eficaces, pero cuando ya no hay espacio, es decir, que ya, le digo yo que se ha venido abajo el andamio, ¿no? Sí. Ahí ya tienes una artrosis que eso ya pocas cosas puedes hacer, excepto cuando la gente me dice, ves una radiografía hueso con hueso, ahí espacio cerrado totalmente. Me dice, ¿y me puedes poner usted alguna célula? Y digo, ¿pero qué célula? Claro, no, es imposible. Digo, ¿qué célula vamos a poner en este espacio? Si es que no hay espacio. Claro. Digo, eso ya es para una prótesis, ¿no? Entonces, tienes que, según lo que vayas teniendo delante, tienes que ir tratando, haciendo... O sea, yo le digo, tengo como una baraja de tratamientos que vamos haciendo dependiendo de cada paciente, ¿no? Es importante entonces escuchar el cuerpo, no decir que porque esto seguro que es artrosis, lo voy a dejar. Exacto. Porque puede llegar a tener una solución previa antes de llegar a ese punto, y por no escuchar y por encabezonarnos, es que esto me llegamos a mal, importante. Llegamos a mal, sí, totalmente. Es que por eso yo creo que no vemos una cosa que puede ser el proceso que te puede llevar a algo, lo ves como algo distinto, no. Si es que yo estaba encaminada a tener artrosis, bueno, a lo mejor sí, pero podías haber hecho algo, entonces... O llegar más tarde, o llegar mejor. Claro, que yo alargarlo, y a veces que le digo, aunque no vayamos a curarlo y tal, vamos a cuidarlo, venga, vamos a intentar que tengas una buena calidad de vida, que no tengas inflamación, que puedas hacer tu ejercicio, tu deporte y tal, vamos a darle... ¿no? Tu vida, porque al final dices, bueno, que sabes que tienes esta lesión, vale, pero bueno, si la vamos cuidando, pues a lo mejor en vez de que te llegue la prótesis con 60, te llega a los 70. Claro. Pues eche.
Y luego rebajar ese dolor, esa molestia. Exacto, y el día a día llevarlo mejor, ¿no? Y entonces aquí es donde aparecen las terapias, ¿no? Exacto. Que se pueden hacer respecto a... Exacto. Que madre mía, anda que no hay cosas, hay de todo. Pues mira, hay muchas cosas muy diferentes. Realmente no es fácil regenerar el cartílago. O sea, el cartílago, el problema... Mira, cuando nosotros... Solamente hay 3 tejidos que se regeneran. Por ejemplo, el hueso, si tiene una fractura, se forma hueso. Vale. El hígado y la córnea. Todo lo demás en el cuerpo no lo regeneramos, sino que lo cicatrizamos. Por ejemplo, tú tienes una herida en la piel y se forma cicatriz, no se forma piel. Ah, bueno, claro. Y tú con esa cicatriz, ¿qué te quedas hasta el resto de tus días? Sí. Toda la vida. O esta cicatriz de cuando era niña tengo una apendicitis y la sigues teniendo. Es útil, pero es una cicatriz. ¿Qué pasa en el cartílago? Que cuando se lesiona no se regenera y se forma una cicatriz. Pero esa cicatriz no hace esa función de amortiguación en la carga, etcétera. Entonces, como no amortigua igual, lo que va a traducir es que si no lleva amortiguación, al final se va a lesionar más el cartílago de todo alrededor y al final vamos a acabar teniendo menos espacio articular y la artrosis. Claro. Entonces, por eso es importante tratar las lesiones de cartílago. Entonces, tenemos unas posibilidades muy, muy grandes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una puerta descolgada y pintamos la pared, ¿qué va a pasar? Que se va a volver a lesionar la pared. Claro. Entonces, la cuestión no es... También tienes que ver cuáles son las causas. Tienes unas causas mecánicas, es decir, te falta ligamento cruzado, te falta menisco interno, tienes una pierna torcida. Pues chica, ya podemos poner en el cartílago lo que quieras, que es que ese cartílago se ha desgastado porque has tenido un roce exagerado, pues porque la rodilla está torcida, porque no tienes ligamento y tienes inestabilidad, entonces tienes que tratar la inestabilidad, tienes que tratar el menisco, tienes que tratar la alineación. Entonces, lo primero es, si tú tienes alguna causa que te esté provocando por una mala posición esa lesión, lo primero tienes que tratar eso. Claro. Porque todo lo que haga en el cartílago va a fracasar. Va a durar 1 año, 2 años y otra vez. Arregla la puerta antes de pintarla. Entonces, pon la puerta en su sitio y luego lo pintas, ¿vale? La única terapia que tenemos a día de hoy para regenerar el cartílago es la terapia celular. ¿Eso en qué consiste? En que yo cojo células de condrocitos, células de cartílagos en los condrocitos, los cultivo y los vuelvo a colocar en el propio paciente. Esa es la única terapia que a día de hoy está demostrada científicamente que regenera el cartílago. Vale. ¿Qué ocurre? Que es una técnica que es interesante, o sea, que decir que lleva bastante, o sea, tienes que hacer 2 cirugías, porque tú tienes que hacer una primera cirugía, una artroscopia, que es sencillita, y tomas la biopsia. Entonces tú coges una biopsia de cartílago sano del paciente, la mandas a un laboratorio específico de terapia celular, es un laboratorio súper especializado, aprobado por la Agencia del Medicamento, etcétera, tal, que nosotros tenemos uno en la Clínica Centro, y ahí lo que hacen es cultivar esas células, es decir, hacer que de 2 condrocitos, de 2 células de condrocitos aparezcan 4, de 4, 8. Vale. Entonces las dividen. Y entonces llegamos otro día a quirófano y me dan esas células, las coloco en una membrana y como si fuera un parche de bicicleta lo coloco en la zona lesionada. Entonces eso se llama implante de condrocitos, ¿vale? Y esa a día de hoy es la única técnica que se puede hacer para regenerar el cartílago. Esta técnica la hacemos en pacientes adultos, da igual la edad que tengan, que tienen una lesión de cartílago grado 4, 3, 4, 4 más bien, y que tienes espacio articular. Si tú ya no tienes espacio articular, te tendrías que ir más a una prótesis. Y si no tienes un grado 4, en vez de hacer esta cirugía, que es un poco agresiva, pues vamos a hacer otro tipo de terapias, ¿vale? Entonces tenemos... Vale. No hay espacio articular, artrosis. Hay espacio articular y tenemos una lesión grado 4, terapia celular, ¿vale? Es la única terapia aprobada en el mundo para regenerar el cartílago. ¿Que tenemos lesiones más pequeñas? Un grado 1, 2. Pues claro, no vamos a ponernos a hacer una terapia celular de quitar el cartílago. O sea, es que ten en cuenta que todavía tenemos grosor de cartílago. Entonces, claro, no merece la pena quitar lo que queda, ¿no? Es peor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues terapias distintas, que ahora hablamos de infiltraciones, y esas infiltraciones son las que te van a ayudar a mantener lo que tenemos para no llegar al grado 4. Vale, darle un chute para fortalecer lo que tienes ahí, que te para no llegar un poco. Para no llegar al grado 4, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas tenemos? Pues mira, por ejemplo, hay muchísimas... Bueno, para empezar, una buena fisioterapia de fortalecer para que roce menos el cartílago. Claro, si tú tienes una rodilla... Estoy hablando de la rodilla porque es la lesión más frecuente y por lo que más me hablan, pero porque es el tobillo y la cadera.
Si tú tienes una articulación con poca musculatura, roza más. O sea, si tú tienes una puerta muy suelta, roza más que si la puerta está bien sujeta por el marco y por las bisagras. Entonces, si tú la tienes bien sujeta, la articulación va a ir mucho más cómoda. Entonces, tener una buena musculatura es fundamental, el peso, etcétera. Entonces, todo eso son medidas que se tienen que tomar, de fisioterapia, de rehabilitación, etcétera. Luego, equilibrar a veces unas plantillas que te cuidan, y lo que hacen las plantillas es pues recomponerte, alinearte un poco la articulación, etcétera. Y luego ya tenemos el tema de infiltraciones. Aquí hay un mundo, Yanela, tremendo, ¿no? Tremendo. Y los pacientes están súper perdidos. Entonces, hay distintos tipos de infiltraciones, ¿vale? Una infiltración que es un medicamento, que es el corticoide, que tiene muy mala fama. No me pongas corticoides que me degenera la articulación. Sí, ¿por qué tiene tan mala fama? Entonces, es verdad que el corticoide es un poco tóxico para el cartílago, pero es un poco tóxico para el cartílago si te pones muchos corticoides seguidos. Si te lo pones una vez, no pasa nada. Entonces, de hecho, hace poco salió un artículo en prensa que las infiltraciones de corticoides que le ponen a los deportistas para jugar, que produce artrosis. Y yo digo, bueno, sí, pero también produce artrosis la patología que tiene por la que le hemos puesto la infiltración. Claro. O sea, es que tiene un desgaste, claro. Es que no tiene nada que ver. Claro, si tú le tienes que estar poniendo infiltración para que juegue, es porque algo le pasa. Entonces, lo que le pasa seguramente también le produzca artrosis. Entonces, pero sí que es verdad que las infiltraciones de corticoides tienen su indicación. Entonces, la infiltración de corticoides, ¿cuándo hay que ponerla? Si a mí me viene un paciente con una rodilla súper hinchada, con dolor y que se encuentra fatal, pues tú le pinchas la rodilla, le sacas el líquido, lo analizas, porque el líquido sinovial es como la análisis de sangre, te da mucha información, y le pones un corticoide para que le baje ese proceso agudo y no pasa nada. Ahora, si yo tengo que poner una infiltración de corticoides todas las semanas, tenemos un problema. Claro, eso es distinto, o sea, que no se utilice como tratamiento continuado. Entonces, en un momento dado, tiene un paciente que una lesión que yo que sé, que ha hecho un sobreesfuerzo sin darse cuenta y tal, le ha saltado y tiene la rodilla súper inflamada, pues hija, pues tienes que pincharle, le tienes que sacar el líquido, colocar un corticoide y ya está. Y se acabó. Le baja mucho el proceso inflamatorio y luego le hace un poco de fisioterapia y ya está. ¿Qué pasa? Que hay muchos pacientes que eso te vienen que no tienen tanta inflamación, pero sí que tienen ese desgaste, que digo yo, ese grado 1, grado 2, que es como un mayor roce, etcétera. Entonces hay otras infiltraciones que se llama ácido hialurónico. El ácido hialurónico no es un medicamento, es como un producto biológico. O sea, nosotros tenemos ácido hialurónico en nuestras articulaciones. Y ese producto lo que hace es darle densidad al líquido. Claro, como nosotros entre los dos huesos que tenemos en una articulación hay un líquido que es como la amortiguación, ¿no? El líquido que como lubricar, como cuando tú tienes un motor y le echas aceite. Vale. Pues el ácido hialurónico es el aceite de nuestro líquido sinovial. Entonces le da viscosidad, es como una mermelada, algo así viscoso. Vale. Entonces cuando tú lo introduces dentro de la articulación, ¿qué hace? Que el roce entre los dos huesos sea menor. Entonces al tener menos roce, roza menos la zona del cartílago. O sea que eso es buenísimo para entonces desgasta menos, porque el roce desgasta, y les duele menos en ese momento. Entonces el ácido hialurónico es algo que utilizamos mucho, porque lo que hace es un efecto mecánico, tiene un efecto lubricador, como un 3 en 1, y dura entre 6 meses y 2 años, dependiendo también, hay distintos tipos de ácido hialurónico, de mayor densidad, de menor densidad, eso ya haríamos un programa solo de eso, que es tremendo, pero todos de ellos hablan también que alimenta el cartílago y tal. Bueno, yo creo que el mayor efecto que tiene es el mecánico. Entonces, eso lo puedes poner las veces que quieras, porque no es un medicamento, lo puedes poner en hipertensos, no hipertensos, en todos, y no tiene contraindicaciones, y luego lo puedes pinchar las veces que te dé la gana, porque no tiene un efecto como el corticoide, no lo puedes poner muchas veces, no, el ácido hialurónico lo puedes poner las veces que quieras. Y el efecto normalmente es un efecto más a largo plazo, no es un efecto tan inmediato, y puede durar entre 6 meses y 2 años. Claro, el 6 meses y 2 años va a depender un poco también de la lesión que tengas, del uso y tal. Pero es una infiltración que hacemos bastante habitual, ¿vale? Vale. Y luego están las infiltraciones biológicas, que esto aquí también hay otro mundo, que tenemos los factores de crecimiento. Todo, Claro, tenemos un montón de cosas que son los factores de crecimiento, o los PRPs, que se hablan mucho, o las células madre. Vale. ¿Vale? Esto, hay un mundo bastante importante alrededor de todo esto, y negocio, laboratorios, etcétera. Entonces, a ver, este tipo de infiltraciones, a día de hoy, no han demostrado que regeneren al cartílago, ¿vale? Entonces, no regenera en cuanto a, me falta cartílago, me pongo esto y me regenera. No. Pero sí que es verdad que modulan parte, a lo mejor,
el proceso inflamatorio, modulan un poco el ambiente, etcétera, ¿vale? Entonces, los factores de crecimiento son unos factores que nosotros tenemos en la sangre. O sea, nosotros tenemos una serie de proteínas que actúan, es decir, tú tienes hoy fiebre, no tienes fiebre, y tus factores van y modulan tus células y lo suben, lo bajan, etcétera, ¿vale? Entonces, a día de hoy lo que se hace es, se saca sangre, ¿vale? Se sacan esos factores y te los colocan, ¿vale? Nosotros eso lo hicimos muchos años, pero vimos que las respuestas eran muy dispares y que no había... O sea, no podíamos sacar ninguna conclusión. Y de hecho, no había un patrón beneficioso, o sea, que hablase de... A favor de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora ya se sabe que el problema es que, claro, depende del factor que estés metiendo. Entonces, cuando tú colocas... O sea, por ejemplo, yo los factores de crecimiento que tengo hoy son distintos a los que voy a tener mañana. Y los míos son distintos a los tuyos. Entonces, claro, el problema es que no sabemos qué factores estamos colocando ni qué dosis estamos colocando, porque lo que estamos haciendo es colocando lo que tú tienes en la sangre. Claro. Entonces, ya se ha visto que lo que tenemos que hacer es poner cierto factor con cierta dosis para tratar cierta patología. No me extraña, no sé si es porque es tu niño bonito y entonces lo has explicado tan bien, o sea, tan... que me parece... Es súper interesante. Es muy interesante. Es muy interesante, la verdad es que es muy interesante y yo creo que los próximos años van a ser prometedores para este tipo de lesiones. Jolín, yo creo que vamos a conseguir muchas cosas. Pues imagínate, porque es verdad que es la lesión de cartílago es muy molesta, es muy dolorosa. Cuando ya hablamos de artrosis, pues ya... Claro, es verdad que, como les digo yo, nunca es tan perfecto como de nacimiento. Hombre, claro. Pero sí que es verdad que yo creo que van a salir cosas que nos van a mejorar, nos van a dar más vida, porque al final vivimos más años, Yanela, pero tenemos que vivir más años con articulaciones sanas. Y las articulaciones a día de hoy no nos siguen los años que vivimos, ¿no? No, es cierto, no nos acompañan. Cierto, y más los trabajos de ahora, por ejemplo, las personas mayores que ves ahora, ¿no? Que llegan con mucho dolor, mucha molestia, están viviendo más años, pero es verdad que tenían trabajos más físicos, en su gran mayoría, entonces lo notan más. Exacto. Entonces yo creo que tenemos que vivir más años, que está fenomenal, pero las articulaciones no nos están siguiendo a día de hoy los años que vivimos. Entonces tenemos que darle más vida a nuestras articulaciones, ¿no? Que no, como se está investigando tanto, que no haya un listo que diga, pues para eso no hago ejercicio y no me muevo. no rozo articulación, ahí se queda, no estamos hablando de eso. No, porque la musculatura también, el no tener musculatura es peor, sí. Y luego si no te mueves, también engordas. Por eso te digo, que es que al final todo está, pero alguno que esté escuchando va a decir, bueno, yo soy un listo, entonces no hago... que a alguno se le habrá pasado por la cabeza, pues no. Es que no hay que hacer ni mucho ni poco. Claro. Pero tenga ahí... El término medio siempre es lo difícil. Como vengamos de la semana pasada, si como elijas pádel, ahí no tienes término medio eso tampoco. Nada, o sea, que es que al final... toda la vida son decisiones, ¿eh? Sí. Es que es tan difícil el término medio en todo. En todo. En todo en la vida, ¿no? Oh, Dios mío. Pero bueno, noticias prometedoras en cuanto al cartílago, de aquí a no muchos años. Pues me ha encantado el tema, te lo digo de verdad. Mira que tenía yo ganas, teníamos que haber tocado el tema del cartílago. Que bien lo hemos dicho. No nos hemos equivocado ni una. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, Isabel, nos vemos en poco tiempo. Igualmente, muchísimas gracias a ti. Gracias. Nos despedimos ya, hasta mañana, que viene Natalia Freire con Cuídate Runner y nosotros el lunes a las 3 de la tarde aquí en Cuídate. Hasta mañana, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca. Radio Marca, la única emisora que habla